Diputados representantes de diversas bancadas se presentaron para realizar la entrega ante la Dirección Legislativa de la iniciativa de ley Dignificación Histórica, que busca beneficiar a los expatrulleros con un aporte de 1,000 quetzales dividido en 36 cuotas. Nace acá, miren. Estas son las diferentes solicitudes que han presentado las asociaciones de expatrulleros y de veteranos militares a nivel nacional. Tienen un registro dentro del Ministerio de la Defensa. Esto va a generar un programa de apoyo económico para todos los exmiembros de las patrullas de autodefensa civil que están registrados en el Ministerio de la Defensa. El estado de fuerza lo otorga el Ministerio de la Defensa. El Ministerio de Desarrollo será el encargado a través de la unidad ejecutora de FODES para poder entregar el aporte. Este aporte será entregado siempre y cuando el expatrullero se haya inscrito en el programa, haya realizado las capacitaciones por medio del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, será un programa espejo al del veterano militar. Según lo mencionado por el diputado Elmer Palencia, más de 40 congresistas han apoyado dicha iniciativa, que beneficiaría a los expatrulleros. Además, señaló que los diputados que decidan apoyar la iniciativa tendrán la oportunidad de poder firmar el documento, incluso al ya estar entregado en la Dirección Legislativa. Según los procesos que corresponden en este tipo de solicitudes, será la Comisión Permanente quien evalúe si esta iniciativa se presentará en el Pleno. Muy bien, hablemos entonces sobre este tema, las demandas de los patrulleros de autodefensa civil, los PAC, y también esta propuesta que se tiene, esta iniciativa de ley que, por cierto, se ha indicado que cuenta con el apoyo hasta el momento de 45 diputados. Veremos entonces qué sucede al final, porque será la Comisión Permanente del Congreso quien decidirá si pasa para conocerse en el hemiciclo y, por supuesto, se le da entonces el envío hacia la comisión que corresponde para hacer el análisis y el dictamen correspondientes. De entrada, ¿cómo ves tú esta propuesta, Fernando? Ya hay un antecedente sobre una indemnización prácticamente a exmilitares, ¿no? ¿Crees que puede tener algún tipo de avance en el Congreso también esta iniciativa? Bueno, hay que entender que cuando se ha movilizado este tema del pago a los expatrulleros civiles que prestaron sus servicios en aquella guerra interna guatemalteca que dejó lamentablemente a tantos guatemaltecos fallecidos. Fue una lucha de 36 años en donde lamentablemente pues fueron miles de familias que tuvieron que vivir con el luto y que al día de hoy, por supuesto, se siguen adaptando a esa circunstancia. Es parte de la historia de nuestro país y estas patrullas de autodefensa civil, PAC, que fueron impulsadas en el gobierno de Efraín Ríos Montt, pues naturalmente hoy, después de tantos años, siguen en ese espacio buscando que se les reconozca este pago como una indemnización, como tú bien lo comentabas, y hoy encontró eco esta iniciativa en el Congreso de la República y son, pues hasta el momento, varios los diputados de distintas bancadas que están impulsando la posibilidad que se pueda generar este pago de 1,000 quetzales por mes, dividido en 36 pagos. Así es. Para que sea 36,000 quetzales en total lo que se le dé. En 3 años sería el pago. Cada uno de los que se inscriban, que estén en la lista, que estén reconocidos como prestadores de ese servicio. Naturalmente, tenemos que saber que todo este esquema siempre tiene el tinte político que normalmente tienen estos conceptos en Guatemala. Por supuesto, cuando estás hablando del Congreso de la República, estás hablando eminentemente del poder del Estado político por excelencia. Su ADN es la política y la cepa de cada uno de los que conforman esas curules, pues al final es ser políticos, representantes del pueblo, claro, pero la esencia de la política es justamente el Congreso de la República. Y ojalá que esta política sea positiva para este grupo de guatemaltecos que buscan este beneficio y que naturalmente es un dinero que sale de los impuestos que todos pagamos, obviamente, día tras día, quincena tras quincena, mes tras mes. Y si se va a hacer esa readecuación presupuestaria para reconocer el pago de los 36,000 quetzales por
expatrullero, pues naturalmente será de estudiar bien cada uno de los espacios y los rubros que dentro del presupuesto del Estado se puedan tocar para ello, y que por supuesto también sea satisfactorio para quienes conforman este grupo que naturalmente está solicitando este pago. Así que al final de cuentas viene a ser, como tú dijiste, una continuidad de ese antecedente que trae y data pues ya varias décadas, y obviamente es porque pues el Estado no ha logrado dar un punto final a ese aporte, ese apoyo que se les ha brindado a los expatrulleros, quienes también, pues con los liderazgos internos que manejan dentro de sus grupos, pues muchas veces han rechazado los ofrecimientos que se les han hecho, porque pues naturalmente, como cualquier ser humano, lo que quiere es más. Así que veremos cómo es que se manejan estas negociaciones, y por supuesto entender que cada uno de los espacios que tienen que ver con el estira y encoge de las negociaciones, propuestas, contrapropuestas, al final de cuentas va a ser este pequeño grupo de guatemaltecos los beneficiados, y el resto de nosotros, pues ni fu ni fa, viendo que se le entregue este dinero pues a personas que obviamente en el pasado participaron de lleno en el tema de la guerra interna que tanto lesionó a nuestra Guatemala. Fernando, aquí me llama la atención y sería interesante ver la forma en la que se va a tener el registro o el número de beneficiarios de aprobarse entonces esta indemnización, porque recuerdo muy bien que dentro de la propuesta que estuvieron peleando durante varios años, es decirlo, los exmilitares, por ejemplo, los veteranos, el tema de, bueno, realmente cómo sabemos que sí estuvieron, cómo logramos confirmar al final entre un cruce de información, y bueno, fue un tema que fue de lo más cuestionado en ese momento. Se logró hacer porque pues ya se involucró el Ministerio de la Defensa, los registros que tenían y bueno, hicieron un cruce de información, ¿no? En este caso de los expatrulleros, por ejemplo, ¿cómo será entonces la manera, el mecanismo de poder establecer quiénes formaron parte de los expac, que es quienes estuvieron al servicio durante ese tiempo tan complicado del conflicto armado interno en nuestro país? Y ¿de qué forma entonces se va a controlar quién va a recibir este tipo de ayuda? Eso es lo que a mí me genera un poco de duda. Mira, esa duda la tienes tú y la tenemos muchos en Guatemala. Aquí estamos hablando de cuál es realmente la base, cuál es la columna vertebral que permite darle certeza jurídica a esta persona que dice que es expatrullero. Y transparencia también. Y naturalmente que el pago sea de una manera transparente a alguien que sí, pues merece ese pago por el servicio que prestó en su momento. Difícil decirte, porque primero, analicemos la lógica jurídica de todos estos esquemas. En primer lugar, hay que entender que hay una organización comunitaria, ¿sí? Las organizaciones comunitarias, por supuesto, son muy territoriales. Hay que entender la territorialidad de los grupos que están solicitando este pago, y que por supuesto deben generar ese liderazgo para poder reunir a estas personas. Uno. Dos, cuando hablamos de liderazgo comunitario, automáticamente se te viene a la mente que a través de la Ley de Consejos de Desarrollo hay figuras jurídicas como el COCODE, que naturalmente es un espacio elemental que reúne esos liderazgos comunitarios que normalmente lo que hacen es plantearle al Estado, a través del elemento gobierno, cuáles son sus requerimientos. Todo esto basado en el derecho de petición que la Constitución Política de la República establece como un dogma para todos nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces vamos ya haciendo un análisis de esa territorialidad que se puede utilizar como mecanismo de base para saber que realmente sean personas que sí pudieron estar en algún momento participando en la actividad. 3. Hay que hacer realmente un cruce de información con RENAP para ver esquemas de ascendentes y descendientes de quien esté solicitando ese pago. Porque he de decirte, si hacemos un análisis del conflicto armado interno, su finalización con la firma de los acuerdos de paz fue el 31 de diciembre de 1996. De esa fecha para atrás cuenta 36 años. Y entonces ahí vas a tener esa consideración de la historia de este conflicto armado interno, y que por supuesto las expac que se conformaron a inicios de los 80s, cuando sobre todo el gobierno del expresidente en aquel momento de la República, el general Efraín Ríos Montt, que pues ya falleció,
por supuesto, conformó estas PAC para una forma de generar esa defensa propia del territorio ante lo que se daba en esos momentos con la pelea de la guerrilla. Por supuesto que esas personas en aquel instante, ¿qué edad tenían? Todavía sobreviven. Hay declaraciones juradas, por ejemplo, de sobrevivencia de estas personas. Mira, los mecanismos son diversos. Habrá que ver realmente cuál es realmente dentro de la iniciativa ese orden jurídico para tener la certeza de que realmente quien reciba el pago naturalmente sea quien debe tenerlo en su bolsillo, más nadie. Definitivamente, así que veremos entonces cómo avanza esta iniciativa, el apoyo que se pueda tener y también a conocer un poco más de profundidad sobre lo que se pretende, cómo legalmente puede marcar entonces este aporte, esta indemnización para los expatrulleros de autodefensa civil. Vamos a hacer una pausa. En este momento regresamos hablando acerca del nuevo centro de detención para migrantes en los Estados Unidos. Ya volvemos.